Kin, noche resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia. En mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 19 a 21 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. Muy buenas tardes a todos, bienvenido a este despertar de la conciencia. Estamos por FM local 103.7, quien les habla Carmen Cavallo, y hoy vamos a reflexionar sobre el agua. ¿Qué está pasando con el agua en nuestra querida República Argentina? Y vamos también a reflexionar sobre los incendios forestales en Chubut. Vamos a tener la palabra de algunos compañeros ambientalistas que en este momento están poniendo el pecho en la región. Y vamos a reflexionar también sobre la alimentación, en este caso la palabra de Carlos Borgognoni. Es emprendedor, un gran emprendedor de alimentos naturales en red. Y bueno, también la reflexión de Eduardo Rossi, que es un gran investigador ambiental. En este caso, bueno, nos va a hablar sobre los agrotóxicos en las atmósferas del Ártico. ¿Qué está pasando en el Ártico también? Y bueno, una invitación de Jóvenes por el Clima al final del programa, porque este 22 de marzo próximo es el Día Internacional del Agua. El agua, así es, aproximadamente, escuchen bien, más de 8 millones de personas no acceden al agua potable los 365 días del año. Y esto es por falta de inversiones por parte del Estado. Esto ya lo dijimos en otros programas. A ver, nos preguntamos, ¿qué es el agua? ¿Un recurso? ¿Qué es? ¿Un alimento? ¿Un bien común? ¿Un derecho? ¿Por qué nuestras aguas están contaminadas? ¿Y qué relación hay, entre esta contaminación de nuestras aguas y el extractivismo que hoy día se practica en nuestros territorios? Como por ejemplo el fracking, la megaminería, los cultivos transgénicos, las represas. Bueno, tenemos un audio del doctor Juan Yatjian, que es médico de Misiones. Me tomé el atrevimiento de tomar una entrevista al doctor por las redes sociales, por YouTube. Ustedes pueden encontrar también esta entrevista
nos hace una hermosísima reflexión, el doctor, y quiero comentarles también que él es autor del libro Somos Naturaleza. No nos vamos a cansar de mencionar que somos naturaleza. No, el ser humano no debe encontrarse con la naturaleza, somos parte de ella, estamos permanentemente interrelacionados, Eso lo tenemos que entender. Vamos a ir al primer audio, quédense con nosotros en el despertar de la conciencia. Muy bien, hoy vamos a hablar del agua y también de las represas, que está totalmente ligado una cosa a la otra, ¿no? Y primero y principal yo quería decirles de que el agua que tenemos es el agua que siempre tuvimos, es la misma cantidad, esa agua que, digamos que miles y millones de años quedó acá. Entonces, tenemos que dejar de lado esto de la preocupación de algunos por el tema de que se nos va a terminar el agua. El agua no se va a terminar. El agua siempre va a seguir lo mismo, solo que tenemos el desafío de entender mejor el ciclo del agua, de entender mejor cómo hace la naturaleza para pasar del agua servida al agua potable. Cómo hace la naturaleza para que nosotros podamos ayudar a la naturaleza, podamos ver un poquito cómo podemos dar una mano para que esa agua que necesitamos, que es vital para la vida, esa agua se pueda mantener limpia lo mejor posible, lo más posible. Entonces, una de las formas que tiene la naturaleza, todos sabemos, es el tema este de la evaporación, ¿no es cierto? El ejemplo clásico del fuentón con jabón, que se evapora el agua pero el jabón queda en el fuentón. Quiere decir que ya estoy limpiando el agua, ya estoy viendo que el agua se va como agua destilada y que yo lo recibo después como lluvia, ¿no? Nube, lluvia y cae. ¿Cómo hago yo esa agua que viene bien limpita, bien potable? ¿Cómo hago yo para tener esa agua en el uso de todos los días? Eso es un desafío que tenemos que cumplir, tenemos que estudiar, tenemos que investigar ese desafío. El tema principal, bueno, estamos hablando, por supuesto, y esto es importante, estamos hablando de un planeta vivo, estamos hablando de la Gaia, estamos hablando de un planeta que nos facilita el agua potable, que nos facilita. Entonces, el agua tiene que moverse, el agua tiene esa dinámica de la circulación del río, del arroyo, esa dinámica de permitir que el agua se cargue de oxígeno, se cargue de vida, se cargue de energía. Eso es cuando el agua se mueve, cuando el agua circula, cuando el agua puede moverse y entonces permitir que se cargue de fuerza. Y esa fuerza es la que necesitamos, esa fuerza es la que purifica, esa fuerza es la que nos mejora la calidad de vida, la calidad del agua, porque la calidad depende mucho del movimiento. Por eso no estamos en favor de la represa, porque la represa hace más lento el agua, la represa calma el agua y con el clima de Misiones, la represa transforma el agua en un caldo de cultivo, porque con el calor que hay, ahí pululan todo tipo de vectores, todo tipo de alimañas, todo tipo de microorganismos, de bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, decía un amigo un poco en broma esto de que el río Paraná en Misiones parecería que va hacia la cloaca, ¿no? Porque, claro, con el calor, con todo lo que desagotamos de las ciudades en el río, con el río que se mueve poco, evidentemente tenemos ese peligro de que con el tiempo, porque estas cosas no son cosas
que pasan y se van, no, son cosas que pasan y mientras van ocurriendo. No es que la represa y sus consecuencias pasó, está pasando. Entonces, con el tiempo, decía este amigo, esta posada la vamos a tener como una gran cloaca. Bueno, es una broma. Pero algo de cierto hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, el movimiento del agua le permite, como dijimos, como otro recurso que tiene la naturaleza, con este movimiento que hablamos, le permite entonces potabilizar el agua, le permite hacer que el agua se purifique, se limpie, se cargue de oxígeno, se cargue de energía. Entonces, si yo lentifico el agua, si yo disminuyo el caudal del agua, yo lo hago un poquito más lento, un poco más reposado el agua, entonces ahí cambio el color, cambio el olor, cambio el contenido químico, cambio las relaciones. El agua cuando camina también nos da la posibilidad de llevar información, traer información. El agua nos da posibilidades de mejorar la calidad de vida del agua. En cambio la perdemos cuando la represa. La perdemos porque ahí la calidad de vida disminuye. Se cuenta que yo tengo el agua como el componente principal de mi organismo. Es el componente principal, muchísimo más del 50% del cuerpo es agua. Entonces eso hace de que yo dependa mucho del agua. Si baja la calidad de vida, baja mis defensas. Nadie me puede negar, por ejemplo, de que esto que estamos hablando de las defensas, de la calidad de vida, no tiene que ver con relación a la fortaleza que tiene el virus que nos toca vivir, ¿no? El virus, el coronavirus, se aprovecha de nuestra debilidad, de nuestras bajas defensas, que estamos maltratando el agua, maltratando el río. Entonces, tenemos que ver un poquito esto de que está en relación la fortaleza del virus con la debilidad nuestra por estar usando agua de mala calidad o de baja calidad. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que ver, que tenemos que sacar como conclusión de este encuentro, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es también esto de decir, bueno, estamos, como dijimos antes, en un planeta vivo y entonces la consigna no es no queremos más represas, no es no más represas. La consigna es fundamentalmente no represa, porque si yo puedo recuperar una represa, si yo puedo recuperar un río, si yo puedo recuperar la vida de esa agua, yo la recupero con mucho gusto. Si a mí me dicen mañana sacamos, es un lío sacar ese cemento del río, ¿no? Pero mañana dejamos que el río vuelva a su cauce. Yo voy a aceptarlo. Entonces la consigna es no represas en general, no las que tenemos hoy que están maltratando el agua. Entonces permitir que si hay ambiente para sacar una represa, si nos permiten manifestarnos para sacar una represa, nosotros la sacaríamos, sabiendo que con el tiempo el maltrato lleva a una cuestión de salud cada día más importante, ¿no? Porque esto de la pandemia recién empieza, ¿eh? Yo les aseguro que la calidad de vida nuestra define mucho lo que va a pasar en el futuro. Entonces les propongo eso, ¿no? No represas, insistir con esa consigna y insistir con esto de la velocidad del agua, de la calidad del agua, para entender que nuestra vida es importante y tenemos que defenderla. Y para defender la vida hay que defender también nuestra fortaleza para decirle que no a las enfermedades, para tener mayores defensas y decirle que no
a esta pandemia y a otras pandemias que van a ir llegando en la medida que nosotros sigamos con esta política de construir represas y de maltratar el río una y mil veces. Muchas gracias, espero que tengan una buena reunión y que nos encontremos en cualquier otro momento. Chau, chau. Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre en la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
vamos a trasladar a Chubut. ¿Qué está pasando en Chubut? ¿Qué está pasando con los incendios? Las asambleas que conformamos la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut alertamos una vez más a la sociedad en general sobre las graves consecuencias de la avanzada extractivista en nuestros territorios. Hoy, 5 vecinos de Chubut fueron detenidos por manifestarse. Sus rostros y sus datos personales fueron expuestos en conferencia de prensa por el ministro de Seguridad de la provincia, violando sus derechos y garantías constitucionales. Denunciamos este montaje mediático y judicial que busca la demonización del colectivo docente y de quienes nos oponemos a la megaminería para desviar el foco de la responsabilidad estatal en la catástrofe socioambiental que atraviesa la cordillera en estos días. A pocos días del triunfo popular que volvió a impedir el tratamiento del proyecto de zonificación minera del gobierno de Arcioni y Sastre en la legislatura provincial, nuestra amada comarca andina sufre un nuevo incendio forestal en zonas de interfase, que ya se cobró 2 vidas y dejó a más de 300 personas sin techo. Miles de hectáreas de bosque nativo han sido arrasadas por el fuego. Y la devastación terricida no puede pasar indiferente para nadie. Por ello, convocamos a todo el pueblo de Chubut y a los pueblos del mundo que se solidarizan con la lucha por el agua, la vida y el territorio y a movilizarse el lunes 15 sobre el lema «Somos el agua que apaga sus fuegos». Y reclamamos: el bosque destruido por los incendios de todo este verano en la zona es el mismo bosque que el Estado argentino pretendió eliminar a principios del siglo XX por ser un obstáculo para el supuesto progreso y desarrollo de la nación. Ese proceso implicó el desalojo de los pueblos originarios que resistieron el genocidio llevado adelante por el Estado argentino. El bosque nativo, como pueblo verde que custodia la circularidad de la vida, y el pueblo mapuche tehuelche, como pueblo libre, recuperando y habitando los territorios, siguen siendo enormes obstáculos para el aún promocionado progreso. Es por ello que persiguen, encarcelan y asesinan a nuestras hermanas y hermanos mapuches. Y es por la misma razón que el bosque arde. Su subsuelo contiene enormes riquezas minerales que son el desvelo de empresas mineras propietarias de sus yacimientos. Denunciamos la vil mentira de sectores políticos, económicos y mediáticos que intentaron culpar de los incendios al pueblo mapuche en resistencia. Sostenemos que estamos bajo un ataque, pero los autores son justamente el lobby extractivista que se ha apropiado de las estructuras de gobiernos en nuestra provincia y que le escriben el libreto al presidente Alberto Fernández. Rechazamos por falsas y racistas las acusaciones que vinculan a nuestros hermanos con prácticas contrarias a la cosmovisión del pueblo nación mapuche, que vela por el equilibrio de todas las formas de vida en los territorios. Repudiamos los sucesos del pasado 13 de marzo, cuando en el contexto de la visita presidencial en la zona afectada por los incendios, vecinos autoconvocados fueron atacados por una patota del Sindicato de la Construcción. Denunciamos públicamente al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial por acudir a prácticas de tercerización de la represión. El sábado, en la localidad de Lago Puelo, las autoridades se dieron a la fuga y la policía liberó la zona para que la patota de la UOCRA actuara una vez más su triste papel. La historia reciente de Chubut suma varios episodios de este tipo. El más reciente, cuando una patota de camioneros quiso romper el corte de la Ruta Nacional 3 en Trelew, hace poco más de una semana. Las represiones en las rutas del sur de la provincia ante el reclamo docente, manos de patotas conducidas por el secretario general del Sindicato de Petroleros, Loma Ávila, o las golpizas de la UOCRA y petroleros en legislatura,
han estado siempre a la orden del día y se han intensificado con Mariano Arcioni en el poder. Pero la responsabilidad del Gobierno Nacional en este episodio es ineludible y nos trae a la memoria los sucesos del 24 de julio del 2012 en Cerro Negro, Catamarca, cuando un masivo corte de ruta en protesta contra la mina La Alumbrera fue violentamente desalojado por patotas sindicales y los compañeros asambleístas fueron privados ilegalmente de su libertad por varias horas con la complicidad de la policía provincial, o los sucesos del 2013 en el bloqueo de Monsanto en Malvinas, Argentina, o más difundido por sus consecuencias funestas, el asesinato de Mariano Ferreira en el barrio de Barracas, Buenos Aires, en manos de grupos de choque de la Unión Ferroviaria, en octubre del 2010. En la visita presidencial quedó nuevamente en evidencia la sistemática violación de los derechos humanos que padecemos quienes nos manifestamos en defensa del agua y la vida hace más de 18 años en Chubut. Además de tercerizar la represión, el Estado infiltra personas en nuestras marchas y pretende amedrentarnos y dividirnos con montajes que solo revelan los intereses que se disputan entre sí las diferentes facciones del poder político y económico. Nos espían, nos sacan fotos, nos filman, nos apelean y nos detienen para judicializar la lucha con causas que no llegan a ningún lado por falta de pruebas o inconsistencias en los testimonios de sus propios perros, como en la causa que le armaron a 6 compañeros después de los sucesos del 5 de diciembre del 2019 en la legislatura provincial. Nada de esto nos ha detenido, porque somos mucho más que los vecinos que ponemos el cuerpo en cada acción de lucha. Somos el agua que apaga sus fuegos. La conferencia de prensa de hoy particularmente tiene que ver distintos temas. Uno de los que creemos más importantes es visibilizar. El martes pasado, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel brindó una conferencia de prensa en la Plaza San Martín para denunciar la situación que atraviesan asambleístas de Rawson y Playa Unión. Al respecto, Viviana Moreno, una de las referentes de la Asamblea, detalló: están siendo amenazados por quienes están a favor de la megaminería y consideran que representan un obstáculo para la aprobación del proyecto de zonificación. Asimismo, contó sobre la amenaza que alertó a las asambleas en los últimos días, la cual llegó a través de un mensaje privado de WhatsApp y expresaba que ya habían sido identificadas algunas de las personas que se manifestaron frente a la casa del diputado provincial Rodi Ingram. Decía que los mismos grupos de choque del gobierno los iban a ir a buscar uno por uno a la casa y los van a apurar para toda la vida. Ante lo sucedido, los vecinos decidieron hacer la denuncia ante el ministro público fiscal, acusando al diputado Rodi Ingram y piden medidas urgentes para preservar nuestro derecho a la vida e integridad física. Ahora sí, Facundo, si podemos ir al siguiente audio, por favor. La conferencia de prensa de hoy particularmente tiene que ver distintos temas. Uno de los que creemos más importantes es visibilizar la situación en la que se encuentran nuestras compañeras de Rawson, de la Asamblea Rawson Playa Unión, que están siendo amenazados por quienes están a favor de la minería y consideran que ellos representan un obstáculo para la aprobación del proyecto de zonificación. Estas personas se presentaron ayer ante el Ministerio Público Fiscal e hicieron una denuncia que personificaron en la figura del diputado Rodi Ingram. Esta denuncia fundamentalmente fue por amenazas, pero también por improperios y por falsas acusaciones. Se tomó en cuenta
solo el tema de las amenazas, porque además sí ha habido, digamos, falsas denuncias en su contra. Lo que los compañeros consideran es que el diputado de Ingram tiene un ensañamiento contra la Asamblea de Rawson. Esto tiene una historia, empezó en el año 2018, cuando el 12 de mayo y también el 18 de mayo, el diputado que en ese momento quedó a cargo como presidente de la legislatura, prohibió la entrada de miembros de la Asamblea de Rawson a una sesión abierta y pública como es las sesiones de la legislatura provincial. Después los acusó de estúpidos fundamentalistas y también los acusó de haber amenazado a su familia, cosas que no son ciertas en función que se vieron en las redes sociales de una marcha en la cual se exhibió un cajón que no fue hecho por las asambleas de Rawson, que decía, lo pusieron en la puerta de la legislatura y decía que en paz descansen sus ambiciones. Esto lo tomaron directamente como que había sido los representantes o los miembros que están absolutamente identificados por todo el poder, sobre todo del Ministerio de Seguridad, después lo que sucedió fue, posterior a la aprobación o a este despacho favorable del 3 de marzo de la Comisión de Recursos Naturales, en el cual, diríamos, se pasaba al recinto para su aprobación, supuestamente, el proyecto de zonificación, esa misma noche se hicieron actividades en todos los lugares de la provincia, una de las cuales fue que un grupo de personas, en las cuales estaban miembros de la Asamblea de Rawson, fueron a la casa de Rodi Ingram. Esto tiene que ver con la situación actual en la cual, en un edificio tan cómodo y donde se pueden hacer protocolos de seguridad como es la legislatura provincial, los legisladores están empeñados en hacerlo en forma virtual. Entonces, el único lugar supuestamente para encontrar o hacer esta protesta fue, la gente sintió hacerlo en la casa de Ingram. En ese momento había un grupo de vecinos, estos vecinos hicieron un fueguito, se ven las fotos, cerca de la puerta de donde estaba la casa de Ingram, y que fue similar a lo que sucedió cuando el gremio AOMA de mineros fue a la casa de la diputada Leila Jones, que en ese momento, ustedes saben que por las declaraciones la diputada pidió a la policía y no fue ningún policía a ese episodio porque no lo consideraron una cosa grave. La misma situación trasladada a la casa de Ingram hizo que viniera la infantería y en un momento, habiendo menores, hubo gases lacrimógenos y hubo balas de goma. Posterior a eso fueron a la ruta, porque el 4, muchas de las asambleas decidimos tomar distintos tipos de ruta y la gente de la asamblea de Rawson fue a la ruta 3, ese corte que se hizo entre Leu, donde existieron un montón de irregularidades, como que había autos de la policía sin patente, lo cual es absolutamente ilegal. Bueno, la gente fue fotografiada y el día 6 reciben, lo que hay que tener en claro es que muchas veces las asambleas, por vecinos anónimos que no quieren darse a conocer por su compromiso o con poderes políticos o por su situación en alguna institución, les llegó un informe con una amenaza que estaba corriendo en forma privada, en la cual compromete la seguridad de los vecinos. Esta amenaza decía que ya tenemos identificados a algunos de los manifestantes frente a la casa de Rodi, tienen 2 o 3 perfectamente identificados, están esperando porque el fiscal pidió que se les identifique a todos o la mayor cantidad. Después los mismos grupos de choque cercano al gobierno los van a ir a buscar uno por uno a la casa y los vamos a apurar para toda la vida, no van a joder más a nadie. En esto las asambleas acusan directamente
al diputado Ingram y piden al Ministerio Público Fiscal que adopten medidas urgentes para preservar nuestros derechos a la vida e integridad física, y tienen en cuenta esto, que pueden, diríamos, no solo estar en juego sus vidas, la de sus familiares, sus bienes. Esto lo ponen a consideración de la justicia. En esta denuncia tienen pruebas documentales, solicitan a la justicia que investigue los teléfonos de Ingram, o los teléfonos o los mensajes en los cuales hablan de esa fuerza de choque, que no se sabe cuál es, o sea, una fuerza de choque del gobierno. No sabemos si es policial o parapolicial, o están haciendo tercerizar un gremio, como ha ocurrido en más de una oportunidad contra las asambleas o con la protesta social. Sucedió con los petroleros en el corte de los docentes en Comodoro Rivadavia. Sucedió en el marco, cuando querían hacer el marco regulatorio minero en el 2012 contra las asambleas, donde grupos de la UOCRA atacaron a los asambleístas que estaban en contra de la megaminería, y en ese momento en la ruta que estaba la gendarmería y que había fuerzas policiales, por lo menos en 4 o 5 vehículos, dejaron, diríamos, libertad para que los camioneros que estaban con sus vehículos trabados por el corte fueran de una manera de amedrentar, estaban con palos, se ven en las fotos, tratando de atacar a quienes estaban cortando la ruta, que diríamos, en un gesto absoluto de valentía, las mujeres se pusieron al frente y lograron frenar esto. Pero diríamos, esto de dejar libre lo conocemos nosotros. En el 2003 nos pasó con la UOCRA en el centro, donde fuimos golpeados justamente en las mismas situaciones, pero a veces, diríamos, tercerizar la lucha también es responsabilidad de la policía, o en ese caso de gendarmería, que estaban presentes. Bueno, por todo esto, lo que nosotros decimos que sí, la figura de Ingram es una figura que ha vivido menospreciando a las asambleas, y en el momento que se le preguntó sobre la iniciativa popular, él lo dijo públicamente, dijo: la iniciativa popular no le interesa a nadie. Entonces creemos que esta manera es de denunciarlo, de hablarlo, de advertir desde todos quienes conformamos la UACH, es proteger a estos valientes compañeros que permanentemente están poniendo el cuerpo dentro de estas instancias, en una situación de mucha rispidez que se crean entre las fuerzas del Ministerio de Seguridad y los propios vecinos que hacen su ejercicio o el derecho a la protesta, de las cuales están en todo su derecho de realizar. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. No soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar
distintos e iguales. ¿Qué es comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Alimentos Naturales en Red es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica. Desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Alimentos Naturales en Red. Y el logo de Carlos Borgognoni es que tu medicina sea Alimentos Naturales en Red, y que al final del programa, bueno, Carlos nos va a hablar precisamente de la importancia del consumo de semillas, y nos va a dar algunos tips cómo consumirlas. Los que le quería compartir, bueno, de todos estos audios que estamos escuchando, estas noticias muchas veces no se dan en los medios hegemónicos, ¿no? Y por eso lo que pedimos desde este programa, El Despertar de la Conciencia, que nosotros mismos, ¿no?, repliquemos estas noticias, que empecemos a compartirlas. Primeramente es concientizarnos de que algo está pasando y que realmente nos está afectando, nos está atravesando a todos. Si observamos, tenemos el agua contaminada, el aire está contaminado por las fumigaciones, el suelo está contaminado, los alimentos, si estamos fumigando, los alimentos por consecuencia tienen que estar envenenados. Entonces, en la medida en que no tomemos conciencia de que esto está pasando y que además esto repercute, tiene un efecto negativo hacia nuestra salud, vamos a continuar, como decía el doctor, de la misma manera. No vamos a poder avanzar y no vamos a poder mejorar la salud del medio ambiente y nuestra salud. La Tierra, por lo que hemos visto, hemos comprobado durante la pandemia, tiene la capacidad de reconstituirse en un abrir y cerrar de ojos. Ni bien el ser humano fuimos confinados, la madre naturaleza respondió positivamente a las pocas horas. Hagamos una reflexión entonces. ¿Quién es el problema? El ser humano. Tenemos en esta primera horita un último audio para compartir, que en este caso es la palabra de uno de los brigadistas, ¿no? A 8 años del fallecimiento
de Cristina Lincopán. Cristina era lonco de la comunidad mapuche. Lo que se pierde y lo que se transforma con el fuego. Crónicas desde lo que se pierde y lo que se transforma con el fuego. Crónicas desde el hoyo, uno de los epicentros de los incendios, donde cientos de familias perdieron sus viviendas y muchas cosas más. La voz de las y los vecinos desesperados, el trabajo de los brigadistas que aseguran nunca haber vivido una experiencia así. La muerte de personas, vegetación y vida como parte de los daños incalculables. La falta de luz y agua, pero también de presupuesto y previsibilidad como parte de los combustibles. La organización social como el único rebrote que va reconstruyendo un tejido de vida en medio de las cenizas, mientras los troncos siguen prendidos. El humo se mete en los pulmones y se sabe que el fuego sigue ahí, latente. Hay un instante en el que todo cambia, los olores, los sabores, los colores. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, la mirada es la que cambia y todo se transforma. El degradé de verdes, más oscuros, más claros, más opacos, más intensos, que embellece a la Ruta 40, desapareció. Los pinos ardieron, los cipreses se destruyeron, los radales se quemaron. Los ñires ya no están, o sí, ahí están, inertes, como decenas de especies y cientos de miles de árboles que yacen negros, marrones, grises, escuálidos, caídos, conformando un paisaje que late a pasado. Hay un momento en el que la nariz se empieza a llenar de humo, las vías respiratorias de hollín, y suben al cerebro raudamente, y bajan al pecho precipitadamente, y envuelven todo el cuerpo, como un sopapo de realidad que ya no se ve tan nítida, porque una cortina de humo invisibiliza el cerro Piltri-Quitrón, como la prueba concreta de que aún hoy permanecen encendidos varios focos de incendios en la zona. Sí, el fuego está ahí, latente. Hay un centímetro en que la vida se convierte en muerte, impacta la diferencia en ese límite particular, en esa frontera no imaginaria. Incontables hojas y ramas secas, innumerables piñas tiradas. Troncos que no terminan nunca de apagarse, como quien resiste a dejar de respirar. Troncos niños, troncos jóvenes, troncos adultos. El fuego no distingue edades, no discrimina. Se lleva todo puesto. Desde el Marte, la comarca andina, integrada por Lago Puelo, el Hoyo y el Bolsón, atraviesa quizás la más triste de su historia. Víctor Flores tiene 44 años y es el encargado de la central de brigadistas. Desde el 3 de febrero del 98 ejerce su vocación. Jamás había vivido algo similar a lo que pasó en las últimas horas. Hay situaciones muy complejas en el bosque, en la montaña, pero cuando hay tantas personas en juego, tantas casas, te supera todo, confiesa. Y rememora lo que fue el martes 9 de marzo, fecha que tampoco podré olvidar. Empezó a las 7 de la mañana cuando, con 5 compañeros más, fuimos al Maitén para apagar ese incendio. Ya sabíamos que iba a ser complejo el día por el fuerte viento que se pronosticaba. Alrededor de las 2 de la tarde nos avisan que también se estaba incendiando Golondrinas, así que nos volvimos, pero ya el fuego era impresionante. Y a la hora nos avisan de otro foco en Radal. No pasó demasiado tiempo hasta que se nos quemó la central. Y
bueno, nuestros hermanos del sur necesitan de nosotros, solidaricémonos con la comarca andina. Ellos necesitan agua potable, alimentos no perecederos, alambre, clavos grandes, alimento balanceado, grasa, aceite, azúcar, yerba, frazadas, elementos de higiene, barbijos, bueno, ropa de abrigo, y todo aquello que ustedes consideren, ¿no? Consideren que pueden hacerlo llegar. Se me ocurre, ¿no?, de organizarnos los chivilcoyanos y poder enviar allá a nuestros queridos hermanos que realmente están pasando muy, muy mal. Bueno, vamos a ir a un pequeñísimo corte, nos vamos a relajar un poquito, tenemos algunas otras entrevistas, palabras, reflexiones, podríamos decir. Ustedes van a escuchar mi voz, porque realmente, bueno, no he hecho las entrevistas, sino que he tomado el material de los distintos espacios y bueno, los he grabado como para facilitar, ¿no?, que el programa se haga un poco más dinámico y que la voz no se gaste demasiado durante las 2 horas, y por eso, bueno, fui grabando este material. Tenemos la palabra de Darío Aranda, que es un periodista. Esto lo vamos a hacer ahora en la segunda horita, y también, bueno, la reflexión de Eduardo Rossi y la palabra de Carlos Borgoñoni. Bueno, un pequeñísimo corte, quédense con nosotros en el despertar de la conciencia. Marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar
En sintonía con tu ser, 103.7. Bueno, y ahora les voy a compartir, ustedes van a escuchar mi voz, pero es una nota de Darío Aranda, que es un periodista ambiental. Esta nota está publicada en la página de la Confederación Mapuche de Neuquén. Ustedes los pueden encontrar por las redes sociales. Y esta nota fue publicada el día 14 de marzo, hace apenas unos días. Yo les pido por favor que presten muchísima atención. Es el audio que dura 5 minutos 17 segundos, Facu. A 8 años del fallecimiento de Cristina Lincopán, Cristina era lonco de la comunidad mapuche, era madre, luchadora. Algunos de los roles ejercidos simultáneamente por Tina, así llamaban a Cristina Lincopán en la comunidad Jalaicot, Neuquén. Ella creció en un campo invadidos por las petroleras, donde ventean gas las 24 horas de todos los días del año, y la dádiva empresaria se imponía como moneda de cambio. Multinacionales que llegaban, exprimían el subsuelo, extraían hidrocarburos y se iban, para dar paso a otras empresas, las mismas promesas, y se repetía la rapiña. La comunidad solo conocía de abundancias ajenas y necesidades propias. Pero Tina Lincopán dijo: basta de saqueo, contaminación y violación de derechos. Y bueno, en enero del 2011 fue un quiebre. La mayor parte de la comunidad estaba en los campos de veranada cuidando los animales. La empresa estadounidense Apache aprovechó esa ausencia e ingresó a un sector de la comunidad para hacer algo nunca visto en la zona: el primer pozo de multifractura horizontal, fracking, de Latinoamérica. Cientos de camiones, máquinas, torres, tanques de agua, camionetas, explosivos, un ejército extractivo. La prueba más grotesca fue un gigantesco piletón con agua de desecho que implicó una trampa mortal para decenas de animales de la comunidad. Al mes de ingreso, el gobernador de Neuquén visitó la zona. Llegó para celebrar junto a la empresa el éxito del primer pozo de fracking en la región. Tina dijo basta. Junto a otras familias de las comunidades exigió explicación a la autoridad mapuche de entonces, que mantenía buen trato con la empresa. La explicación nunca llegó. Entonces, entre bronca e indignación, comenzaba a emerger la joven dirigente Cristina Lincopán, veinteañera, madre y mujer mapuche. Es un proceso largo y doloroso. La comunidad se reorganizó. Eligió a Tina como lonco. El gobierno provincial y la empresa Apache apoyaron al otro sector, que le aseguraba extraer hidrocarburos sin contratiempos. En Jalaicot hay 222 pozos petroleros en solo 224 hectáreas. Aunque existe frondosa legislación provincial, nacional e internacional, nunca se cumplieron los derechos del pueblo mapuche. El Estado tiene la obligación de consultar a las comunidades y obtener el consentimiento libre, previo e informado. Hermosa letra, de nulo cumplimiento. La escuela más cercana está distante 30 kilómetros. Peor suerte si alguien se enferma. 60 kilómetros hasta el centro de salud más cercano. El combo de la carencia: no hay electricidad, pasan cables de media tensión por la comunidad, pero no bajan a las casas mapuches, y peor aún, no hay agua para los indígenas. Lincopán siempre fue muy tímida, pero solo hacía falta preguntarle por la situación mapuche para vencer la timidez y que enumere las injusticias.
Vivimos un atropello de esta multinacional petrolera, Apache. Es jodido tener una petrolera en el territorio. Aparecen enfermedades respiratorias. Las mujeres pierden embarazos. Hay 5 abuelos ciegos. Los médicos nunca dicen que es por la contaminación, pero día y noche queman gas, hay olor y las enfermedades aparecen. Hace 40 años se extraen hidrocarburos y se repiten los casos de cáncer, diabetes, cegueras, abortos espontáneos y muertes tempranas. Sí. Para hablar de megaminería tenemos que decir que no es una industria sana ni saludable para el ambiente. Esto lo dice Silvina Reguera, docente de Andalgalá, provincia de Catamarca, y pertenece a la Asamblea El Algarrobo. Es devastadora de montañas, atenta contra la salud de las personas, porque consideramos que al poner en riesgo el curso de un río y lograr que una población se quede sin agua, esto atenta directamente contra la vida de las personas. En el caso del agua puntualmente, por ejemplo, el emprendimiento minero de Alumbrera se ha llevado por más de 20 años 100 millones de litros de agua por día para el proceso de lixiviación, que es la moledura de roca para sacar un cianuro, para sacar con cianuro el oro. De ahí ya estamos viendo que no es sustentable ni amigable con el ambiente, ni es desarrollo para nadie, porque eso no es desarrollo propiamente dicho, ni bien entendido, por supuesto. En cuanto a la energía, se lleva toda la energía. Catamarca es una de las provincias con más problemas en infraestructura de energía porque es toda para Alumbrera. Mientras tanto, a las poblaciones como Andalgalá, o en el caso de las poblaciones afectadas como Santa María, en el caso de Alumbrera, permanentemente están sin agua y sin luz. Cobran unas brutas boletas de agua y de luz. A cada ciudadano le ponen medidores en las casas y los cánones que pagan las mineras son insignificantes. Si hacemos un ejercicio matemático y le cobramos un peso a la minera Alumbrera por cada litro de agua, que no existe ese precio porque un litro de agua no vale un peso en ninguna parte, podríamos estar hablando de algo insustentable económicamente, aunque involucra el río y también involucra el agua en sí misma. Hay una corrupción tremenda en torno a la megaminería. En el caso de Catamarca, después de 20 años de Alumbrera, sigue siendo una de las provincias más pobres. Siempre está puntera en lo peor. Mayores índices de pobreza, falta de desarrollo, falta de obras. Hay mucha y demasiada corrupción y mugre alrededor de la megaminería. Nosotros a la megaminería la relacionamos a la trata de personas. Con la pobreza existencial que tiene el pueblo, la relacionamos con la falta de justicia, porque no tenemos acceso a la justicia, no tenemos acceso a la información. La megaminería es el cáncer de la cordillera en sí misma, porque no hay ningún pueblo cordillerano que tenga megaminería y que sea desarrollado como ellos dicen. Vamos a ir, Facu, si te parece, un pequeño corte, nos vamos acomodando, vamos a seguir con más audios, más entrevistados. Tenemos también la palabra de Eduardo Rossi, integrante de Conciencia Agroecológica, investigador ambiental. Pero bueno, escuchemos un poquito de música para relajarnos, porque realmente todas estas noticias que son reales, realmente es un bajón, es así, pero tenemos que saberlo, tenemos la obligación moral de informarla. Para que no las puedas convertir en cristal.
puede ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Así es. Bueno, vamos a ir dando vuelta la página, ¿eh? Y bueno, tengo una publicación de Naturaleza de Derechos. Esto lo pueden encontrar en redes sociales. Naturaleza de Derechos tiene página, tiene Face, y todo lo que informamos en el Despertar de la Conciencia, tomamos el material desde allí. Ustedes también pueden encontrarlos, imprimirlos, por supuesto. Mientras las autoridades de la provincia de Buenos Aires, como los consejos deliberantes en varios partidos, Chivilcoy, 9 de Julio, General Rodríguez y algunos otros, pretenden validar el uso de agrotóxicos a escasos metros de las viviendas, escuelas, pueblos rurales, arroyos, ríos, lagunas, reservas naturales, emprendimientos agroecológicos, etc., un equipo de investigación científica de la Universidad de la Académica de Ciencias de China realizó durante varios años un estudio de la atmósfera del Ártico y analizó la presencia de agrotóxicos, órganos clorados y órganos fosforados, detectando varios de ellos. Tenemos el audio de Eduardo Rossi, que pertenece, integrante de Conciencia Agroecológica de 9 de Julio, investigador ambiental, que nos dice lo siguiente. Bueno, en línea a lo que Naturaleza de Derecho publicó esta semana sobre el tema de la polución, la deriva de los plaguicidas a desplazamiento a grandes distancias, bueno, se puede interpretar a través de las publicaciones que avalan en dicho informe,
recientes, muchas de ellas, hace que se demuestre que los plaguicidas pueden movilizarse a grandes distancias. Esto queda demostrado que, por ejemplo, plaguicidas organoclorados, principalmente ellos, tienen efecto saltamonte, por lo cual se hace en forma, son impredecibles, incontrolables, y pueden ir acumulándose en diferentes matrices, e inclusive puede pasar a fase gaseosa y a desplazarse, como se ha visto y como se ha informado en dicho informe, a los árticos. Ya nosotros en la Argentina teníamos reporte, por ejemplo, en la Facultad de Bioquímica de la UBA, a través de Adolfi, en el año 1979, ya había hecho una publicación sobre monitoreo de plaguicidas en pingüinos y en agua de la costa atlántica y del Ártico y Antártida. E inclusive en el 2011 se arma una expedición y participan varios científicos de la Universidad de Química de la Universidad de Córdoba, la Facultad de Química de la Universidad de Córdoba, y que ellos encuentran también, monitorean el aire de la Antártida y encuentran también plaguicidas organoclorados, como por ejemplo endosulfanes, heptacloro, endrin, DDT, los mismos que habían encontrado en el 79 el otro grupo anteriores que hacía referencia. Por lo tanto, se demuestra que estos pueden ir a desplazarse y seguramente si monitorean otros plaguicidas van a encontrar. Lo llamativo del informe es que hace Naturaleza y Derecho, que incorpora el desplazamiento también de productos químicos organofosforados, principalmente fosfatos, que por ejemplo sabemos que el glifosato tiene una alta carga de degradación de fosfato y que eso puede hacer un desvío a larga distancia impredecible, incontrolable, que puede estar aportando y que como no hay ninguna investigación al respecto, acá en la Antártida sí podemos tener un índice precautorio de que esto puede estar sucediendo, ya que se ha encontrado en el Ártico Norte estos tóxicos. Y por lo tanto es un problema bastante grave, porque si se lo sumamos a los retardantes de llama, que son también organofosforados, que se están esparciendo en toda la Patagonia, principalmente por la quema que se está llevando a pleno, estamos también incorporando cuotas de fosfatos que pueden estar profundizando aún más la contaminación a esos lugares, porque la producción agrícola hasta ahora no ha podido acercarse a la Antártida, por lo menos en masividad, y por lo tanto la masividad de uso de agrotóxicos no hay en el sur de la Argentina y tampoco en el sur, para el lado del Ártico, en el norte. Las producciones agrícolas se hacen más en zonas climáticas adaptables, pampa húmeda y tierra fértil. Y por lo tanto es bastante grave que se estén encontrando estos productos, estos tóxicos, estos agrotóxicos, en el extremo del mundo, o sea, en lo más extremo recóndito del mundo se están encontrando, inclusive seguramente si se hace monitoreo como decía, de más plaguicidas, es muy probable que también se encuentren. Por lo tanto, una vez que se tiene que totalmente precaución de saber que una vez que se tira al ambiente de estos productos pueden llegar a cualquier distancia a contaminar a todos bajo nuestra casa común, como se dice. Estamos emplazados y las partículas se mueven alrededor de nosotros y por lo tanto es urgente que se tomen medidas de precaución, de prohibición y de todos estos productos, porque
la carga química es cada vez mayor, por lo menos esto es lo que se va reportando en los pocos estudios que hay publicados con respecto al tema de la contaminación en estos polos antárticos. Así que, bueno, obviamente hay que insistir a seguir sacando los venenos de las ciudades y alejándolos, pero con una mirada preventiva y proteccionista de saber que tenemos que prohibirlo, tenemos que ir buscar una remediación, un cambio de modelo sin estos venenos, porque nadie se salva y eso interfiere con el proceso de fomento de muchas patologías, muchas enfermedades que vemos a diario y que se van a profundizar aún más si no podemos tener una precaución ni una proyección para un cambio de modelo que podamos convivir dignamente y sanamente. Así que sí, este informe da una luz bastante grave, pero también nos da una luz de empezar a buscar una orientación distinta a lo que se venía haciendo con estos tipos de venenos para un posible cambio de adaptación de modelos productivos y de formas de consumo también. Así que bienvenido este reporte y esperemos que más científicos puedan, no solamente investigando, porque ya las pruebas ya deberían activar todos los principios precautorios y todos los organismos públicos, sino también empezar a denunciar desde las universidades y demás para que los funcionarios se intervengan y cumplan sus funciones públicas como representantes del pueblo que lo son, que deberían ser en plena, ¿no? Para la protección de la salud principalmente y de nuestro ambiente. Bueno, eso creo que es lo que tiene el informe y esperemos que se replique. Y mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, las autoridades están yendo a contramano de la información científica disponible, pretendiendo legitimar el uso de agrotóxicos a metros de las viviendas, escuelas, pueblos rurales, quintas, arroyos, lagunas, reservas naturales, humedales, basándose en las buenas prácticas agrícolas construidas por el agronegocio. Las relatorias del derecho a la alimentación y de desechos peligrosos y derechos humanos de la ONU y las recomendaciones especialmente realizadas al Estado argentino por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en octubre del 2018 indican que si la provincia de Buenos Aires persiste en mantener la vigencia de la resolución del veneno, que es la 246/18, hay responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos a la integridad física, a la salud, al agua potable, al ambiente sano, a gozar de los beneficios de la biodiversidad, a la alimentación adecuada de los niños, niñas, adolescentes y también de las generaciones futuras. Desde la perspectiva ecocéntrica, una violación del artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema y también de promover acciones que eviten la contaminación del aire, el agua y el suelo. Del artículo 41 de la Constitución Nacional, del Protocolo Adicional de San Salvador, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y del Convenio Diversidad Biológica, en cuanto a promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales y procurar establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes y de los objetivos de la Ley 27.520 de presupuesto
proyectos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, por el cual el Estado debe implementar las medidas necesarias y conducentes para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlo de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios. La información científica está disponible y le da la razón a las asambleas de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. El modelo del agronegocio es insostenible e inconstitucional. El ingeniero Marcos Tomasoni, un joven ingeniero bioquímico, él habla de las derivas de los plaguicidas y describe las diferentes clases de deriva. Deriva primaria, aquella que se produce al momento de la pulverización. Está la deriva secundaria, la que se genera en las horas siguientes, de la aplicación. Y hay una deriva terciaria, la que puede producirse semanas, meses o años después de la aplicación. Solo el 20 o 30% de los agrotóxicos impactan en el cultivo objeto de la fumigación. Según estudios publicados en Brasil, cerca del 32% de los plaguicidas pulverizados son retenidos por las plantas objetivo. El otro 49% va al suelo y el 19% va por el aire a otras áreas vecinas. De esta manera, las aspersiones afectan cultivos próximos y zonas habitadas. Cultivos próximos quiere decir que si yo hago agroecología, hago producción agroecológica, inevitablemente me va a llegar la fumigación, así sea del vecino que está aplicando a 30 cuadras. Lo acabamos de corroborar con la nota de Naturaleza de Derechos. En el Ártico hay plaguicidas. Vamos a ir, si te parece, Facundo, a un pequeño corte. Vamos a escuchar nuestros auspiciantes y nos queda un ratito más, con la palabra de otros grandes luchadores, guerreros, que le ponemos el pecho diariamente para defender la madre tierra. Pero también esto tiene que replicarse en cada uno de ustedes. No nos vamos a cansar de decir, esa es la intención de este programa, es despertar las conciencias. ¿Cómo vamos a tener chivilcoyanos sanos si tenemos un ambiente totalmente enfermo? ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño
Tonolé, qué hermoso. Sí, tenemos también nuestro querido auspiciante Alimentos Naturales en Red. Es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceite, legumbres, semillas, frutos secos. Encontré este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Y bueno, tenemos sí un lindísimo audio. Vamos a darle un poco, ¿no?, de alegría a este programa que bueno, hoy era más que necesario, ¿no?, dar todas estas noticias. Como dirían nuestros jóvenes, es un bajón, sí, pero es muy necesario que estemos bien informados, todo lo que pasa en nuestra querida República Argentina. Tenemos el audio de Carlos Borgognoni. Es un gran productor de alimentos orgánicos, agroecológicos, sanos, libre de pesticidas, libre de agrotóxicos. Bueno, Carlos nos da algunas recomendaciones, ya tiene un largo recorrido en su vida y la tiene, como dirían algunos, reposta. ¿Qué nos dice Carlos? Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, soy Carlos, desde Alimentos Naturales en Red. Ya la mayoría nos conocen, que andamos con todo este tipo de alimentos orgánicos, naturales, biodinámicos, todo lo que es libre de químicos y pesticidas. En este caso queremos hablar un poquito de las semillas. Las cantidades de semillas que hay que se pueden incorporar a la dieta o a las comidas, digamos, y que son una gran fuente de alimentación y también terapéuticos. Entre ellas tenemos la chía, tenemos el sésamo integral, por ejemplo, hay negro, hay blanco y hay los que no son integrales, quinoa, amaranto, amapola, lino. Después tenemos las semillas que ya son más parecidas a cereales, como la pepita de girasol pelada, como el alpiste, como el mijo pelado, como la avena y la cebada perlada. Todas estas semillas, cada una cumplen un montón de funciones, aunque en muchas parecidas, otras distintas, pero entre ellas todas hacen un combo de nutrición y de fuente para la salud, ¿no? Hay cosas que deberíamos consumirla diariamente, como la avena, tan importante la avena, ¿no?, para evitar las grasas, para controlar el colesterol, para darnos energía. La avena es un alimento muy sano, que podemos consumir cantidades y no nos provoca ningún daño, ni engorda, ni produce nada, ¿no? Es protectora para el diabetes, para la obesidad. También la cebada perlada. Perlada se le llama porque es pelada y queda como una perla, ¿no?, el grano entero. Las avenas, en cambio, se puede presentar el granito apenas aplastado, otra más molida, otra en modo de harinas, también en harinas directamente para elaborar panes y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, todas cumplen una gran función importante en la dieta diaria de la salud. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros nos acostumbramos a incorporar este poquito de semilla, que no es mucho, una cucharadita de chía, o de sésamo, o de quinoa, o de amaranto, o de amapola, o de lino, o de zapallo, por ejemplo, la pepita de zapallo, semillita de girasol, un poco de avena, un poco de alpiste, un poco de cebada. Hacemos que potenciamos el plato de comida y en realidad le damos mayor cantidad de nutrientes y potencia al platito que nos comemos. ¿Quiere decir esto que podemos achicar la cantidad de comida, achicar ese gran plato que nos comemos de ravioles, de pasta o de lo que sea, y vamos a tener los mismos nutrientes o quizás mucho más, con un montón de beneficios más, incorporando una cucharadita de estas semillas? Ahora bien,
Hay mucha confusión con el tema de cómo se consumen las semillas. Mucha gente todavía, nos vamos enterando y nos van diciendo y preguntando de qué las consumen enteras, por ahí, o remojada, o la ponen a cocinar en la comida. En realidad, todas estas semillas, ninguna se deben consumir enteras. No es conveniente cocinarlas junto con la comida. ¿Por qué? Porque pierde los valores. La temperatura, en la mayoría de ellas, hace de que se pierdan los valores, que se quemen los valores nutritivos y terapéuticos. Entonces, ¿cómo se debe consumir una semilla? Por ejemplo, la semilla de chía, que es muy común, que muchos la quieren consumir por un montón de beneficios que tiene, anticolesterol, para refinar la sangre, un montón de cosas, ¿no? Antioxidante, tiene mucha cantidad de omega 3, es muy beneficiosa la semillita de chía y la verdad que con muy poquito, con una cucharada diaria o un media cucharada diaria de sopera estaría suficiente para satisfacer las necesidades diarias. Pero no debe consumirse entera. Ahí está el grave error, porque además de no servirnos, de no utilizar el organismo en las propiedades de esta semilla, también nos puede provocar daños como aquellos que tengan divertículos o algún problema intestinal por alojarse en algún divertículo o alojarse en algún lugar que no corresponde y provoquen inflamación. Entonces, ¿cómo se deben consumir estas semillas? Todas estas semillitas deberían remojarse por lo menos 12 horas con agua mineralizada o con agua que no tenga cloro o con un agua filtrada, por 12 horas guardadas en la heladera. En la heladera, ¿por qué? Porque en verano hace calor y se pueden llegar a fermentar. Entonces, una vez remojadas, tanto las podemos agregar enteras, pero en el último tramo de la comida, cuando ya si tenemos una sopa, tenemos un guiso, un estofado, o donde la quieramos agregar, en el último tramo, ya cuando apagamos la cocina, le agregamos estas semillitas remojadas y mezclamos y revolvemos. De lo contrario, ponemos en la licuadora y la procesamos con agua o con jugos, con lo que deseamos, y a partir de ahí las podemos agregar en el yogur, las podemos tomar en jugo, la podemos agregar a la comida, podemos hacer lo que quieramos, pero siempre y cuando que hayan sido remojadas con 12 horas de anticipación y preferentemente licuadas, si son sin cocinar. Esto es fundamental. De esta manera podemos aprovechar todas las propiedades de la semilla, asegurándonos de que no nos haga ningún daño y no desperdiciamos la semilla en realidad. Por ejemplo, el sésamo. El sésamo es muy común agregarlos en las galletitas, arriba de los panes, y en realidad ponen la semillita cruda arriba de los panes o en las masas o donde fuere, en las galletitas. No cumple ninguna función. ¿Por qué? Porque en el horneado están quemadas. En el horneado estas semillitas se queman y pierden toda la propiedad. Además están enteras. No sirve de nada el sésamo en las galletitas, ¿me entienden? Entonces, la mejor forma de consumir todas estas semillitas es como le dije, hay que remojar, hay que licuar o hay que poner en la olla con la temperatura en el último tramo de la cocción o cuando ya apagamos la hornalla, que se termina de cocinar con la misma temperatura de la olla. En el caso de girasol, lo podemos tostar levemente para que sea más rico, pero no hay que cederlo a temperatura porque también quemamos su propiedad. La pepita de girasol se consume cruda perfectamente, no causa ningún daño. Obvio, no nos vamos a comer medio kilo de pepitas de girasol. Son productos fuertes en proteínas, en vitaminas, en minerales, entonces no podemos consumir en exceso. Solo una cuchara, 2 cucharadas de semillas de girasol es suficiente. Ya en la avena, sí, en la avena no tenemos problema, podemos comer
gran cantidad de avena cocinada, de avena en un plato, agregamos a la mitad de la comida con las legumbres. Es muy buena la avena agregarla cuando comemos legumbres para rebajar la fuerza, la potencia que tienen las legumbres, porque también las legumbres son muy fuertes y no conviene consumir mucha cantidad. Siempre hay que limitarse a estas comidas fuertes, con muchas proteínas, ¿no? La semilla de amapola, por ejemplo, es muy poquito lo que se debe consumir. La semilla de amapola es calcio puro. Para todos aquellos que quieren ingresar calcio y que por ahí dicen tomo lácteo, no tomo lácteo, no, nada que ver. La semilla de amapola es puro calcio, con una media cucharadita de té por día que se agregue a las comidas o se tome remojada en el yogur o como sea, es suficiente. Y le sigue el sésamo. El sésamo también tiene muchísimo calcio. O sea, de que no hace falta ingerir lácteos para ingresar calcio. Pero además, hoy día los lácteos ya no tienen calcio porque no son leche de vaca pura, ¿no? Olvidémonos de todo eso. Bueno, la quinoa, un gran alimento para agregar diariamente. El amaranto cumple funciones muy completas, que por eso les digo, podemos achicar los platos, en vez de comernos 2 platos grandes de comida, comemos uno y agregamos una cucharadita de esta semilla y ya completamos todas las necesidades de nutrientes que necesitamos, ¿me entienden? Entonces, ¿qué logramos con esto? Nos hinchamos la panza cargando comida que después no la podemos digerir, no comemos cantidades, no cargamos el hígado y ingresamos menos cantidad de alimentos, pero de mayor calidad, que nos nutre y nos da todos los que necesitamos. También se puede hacer un mix de todas estas semillitas, ¿no? Cuando uno quiere, digamos, tener un complejo de vitaminas, de aminoácidos, porque entre todas, cada una tiene distintas propiedades, algunas se repiten, otras tienen distintas, y entonces, juntándolas, ¿qué logramos? Que hacemos un complejo, ¿no? De vitaminas, de aminoácidos, de minerales, de todo lo que necesitamos. La pepita de zapallo, tan buena también, antiinflamatoria, antiparasitaria, excelente antiparasitario. Y bueno, hay que acostumbrarse un poco a consumir todas estas semillitas, obviamente siempre de origen natural, que no sean semillas producidas con químicos y tratadas para su conservación con químicos, obviamente, semillas naturales. Así que bueno, esto les quería comentar, y los que deseen conseguir estas semillitas, nosotros acá en Chivilcoy tenemos un localcito que abrimos como para exposición de lo poco que podemos exponer, en donde están todas estas semillitas, que está en 22 de octubre del 160, Alimentos Naturales en Red. Ahí están todas las semillitas, pero cualquier duda que tengan, cualquier semilla que necesiten, nos lo piden, nos los preguntan y nosotros tratamos de, dentro de la red que tenemos, de ubicarlas, de conseguirlas, de traerlas, siempre de origen natural, por supuesto. Pero están todas ahí, no tenemos cantidades. ¿Por qué? Porque esto se maneja por la calidad, se maneja con muy poca cantidad, de muy poco stock, por el riesgo de que se apolillen, por el riesgo de cuidarlas, digamos, que sean frescas, que sean naturales. Así que bueno, cualquier duda después sobre alguna semilla en especial, nos preguntan, estamos a disposición para poder informar en todo lo que nosotros sabemos, y en lo que no sabemos nosotros nos informamos con nuestros nutricionistas, con la gente que está idónea para todo esto, ¿no? Lo que es nutrición. Pero bueno, lo importante es que se vayan acostumbrando la gente a consumir estas semillitas, a armarse en su casa 4 o 5 frasquitos con variado de estas semillitas, o la mezclan todas, qué sé yo, y empezar a usar. Tomarse el trabajo en la noche, se ponen 2 cucharadas de estas semillas en un vaso de agua, le ponen agua buena, agua filtrada, y la guardan en la heladera, y al otro día tienen eso para echar a la comida, ¿me entienden? No es trabajo, no es cosa de otro mundo. Si lo quieren agregar a un yogur o algo de eso,
Ya bien remojadas podría pasar, pero lo ideal es licuarlas. Lo ideal es licuarlas. Y si no, agregarla a cualquier comida, la pueden agregar a la sopa. Ya cuando apaguen el fuego, como les dije hoy, se la echan a la sopa, al guiso, a lo que estén, al tuco, en cualquier lado va bien. Y bueno, después las otras harinas, como de avenas, también es muy útil para usarla y acostumbrarse a usar avena en todas las comidas, aunque sea poco. Pero la avena es un alimento súper excelente. Así como la harina de coco se puede incorporar y muchas cosas más, ¿no? Pero hoy hablamos especialmente del tema semillas. Bueno, agradecido por este espacio y estamos a disposición de todos los oyentes. Para cualquier duda o pregunta, ahí está el teléfono en Alimentos Naturales en Red. Cualquier cosa que quieran ver, una semillita en el negocito, ahí están disponibles. Y bueno, cualquier consulta estamos a disposición de los clientes. Gracias entonces a la radio, gracias a la gente de este espacio y nos vemos. Buenas tardes. Gracias, Carlos Borgoñonis. Y bueno, como dice Carlos, entonces no necesitamos llenar nuestros carritos de supermercado, ¿no? De esos productos industrializados, inertes, que no tienen vida, están rotulados, ¿no? Metidos en un paquete de plástico. ¿Qué vida puede tener? Entonces recomendamos eso, ¿no? Que se reconecten con la naturaleza y comiencen a consumir estos alimentos libres de agroquímicos y nada de procesarlos, ¿no? No están metidos en una máquina donde te sacan en un paquete con un rótulo y un código de barra. No. Anímate a probar alimentos naturales en Red. Y bueno, todo lo que Carlos nos expresó, yo reflexionaba, ¿no? De que no todos los profesionales de la salud se animan a decir esto. La mayoría, y cuando hacemos visitas a los nutricionistas, nos recomiendan de que compremos productos lácteos como yogures o leche, todo industrializado, y en realidad no estamos consumiendo un alimento que nos va a nutrir. No todos se animan, y la propuesta es esa, ¿no? Que empiecen a animarse. Obviamente que primeramente tienen que informarse. Tenemos muchos referentes de la salud que hoy día sí recomiendan alimentarse, nutrirse de alimentos naturales, de huertas orgánicas, de semillas, de frutos secos, productos genuinos, no modificados genéticamente. Bueno, Miriam Gorban es nuestra gran referente. Está Florencia de Adamia, que es una gran nutricionista, una joven gran nutricionista que hoy ejerce su profesión desde la conciencia. Y algunos más que vamos a ir entrevistando martes a martes. Tenemos algún problemita, sí. Pero bueno, ya nos estamos yendo. Yo les quiero compartir, antes de ir al último audio que nos envió hoy a la tarde Jóvenes por el Clima, una hermosísima invitación que nos hacen a todos los chivilcoyanos para el 22 de marzo. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Nos vamos a estar convocando en la plaza principal, pero antes quiero compartirle un documento que ya lo hemos leído el martes anterior con respecto, ¿no?, a todas las organizaciones ambientales chivilcoyanas y de otros partidos que nos oponemos rotundamente a la ordenanza de fijar en el partido de Chivilcoy una zona de exclusión a las fumigaciones de solo 100 metros, con respecto a la población, las escuelas, los hospitales, zonas sensibles ambientales. ¿Y por qué lo rechazamos?
porque no cumple con las leyes ambientales provinciales y nacionales de jerarquía superior, que es la ley 11.723 y la 25.675, que fijan presupuestos mínimos, lo cual implica regular y hacer cumplir los mismos. Viola los derechos a gozar de un ambiente sano, el artículo 41 y 42 de la Constitución Nacional y el principio precautorio fijado en el artículo 4 de la Ley Nacional de Protección Ambiental, por el cual el daño no debe ser demostrado por quien lo sufre, preservando la salud de las personas sobre el aspecto económico de particulares. No existió información pública al respecto, ni participación de la comunidad en general y de los posibles afectados de esta medida. Lo rechazamos por sentido común a preservar la vida, principalmente la de nuestros y nuestros niños y niñas, que ya han sufrido lamentablemente los efectos de estos tóxicos en Chivilcoy y en otras ciudades. Está extensamente comprobado por trabajos científicos y médicos que las aspersiones de plaguicidas realizadas de manera continua provocan daños muchas veces irreparables. Por todo esto decimos, no estamos en contra de nadie, sino a favor de la vida. Acordamos en la necesidad de contar con una ordenanza que regule la actividad, pero el espíritu de la misma debe bregar por la vida antes que el negocio. Es falso el argumento de sentar bases o dar un primer paso hacia algo mejor. Con las fumigaciones a solo 100 metros se apuesta al modelo agroindustrial y a las llamadas buenas prácticas que intentan avanzar sobre la población. La falta de una legislación existente no valida una mala legislación. Tenemos la oportunidad de cambiar verdaderamente las cosas. Por eso proponemos 100 metros de zonas de exclusión, 1000 metros de zonas de exclusión de las aplicaciones de agrotóxicos. Acompañamiento económico y formación agroecológica a los productores afectados en esta superficie. Para ello está el convenio con la RENAMA. Conformación de una comisión multidisciplinaria de seguimiento técnico ambiental a las aplicaciones en zonas de amortiguamiento. Monitoreo de agroquímicos en agua realizados en convenio con la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental y con el doctor Damián Marino. Mayor participación ciudadana en el debate, transparencia e información pública antes de sancionar dicha ordenanza. La comunidad se tiene que expresar. Apostamos por un modelo de desarrollo para las zonas periurbanas que promueva el trabajo y la producción local, al tiempo que preserve el medio ambiente y la salud de la población. Por eso la agroecología es el camino. Apostamos a los 1000 metros de zona de exclusión de las aplicaciones de agrotóxicos. Nos vamos a ir despidiendo primeramente con la invitación de los jóvenes por el clima para este 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Este lunes 22 de marzo, Día Internacional del Agua, el ambientalismo popular vuelve a las calles, porque necesitamos una ley de humedales ya, porque queremos que se designen los recursos a los equipos que trabajan combatiendo las catástrofes ambientales en primera línea, porque necesitamos una ley de acceso a la tierra, porque nuestros pueblos no son territorio de conquista. Volvemos a las calles porque queremos que se cumpla la ley de bosques y de manejo de fuego, porque no podemos permitir que el Poder Judicial garantice impunidad a los criminales que pulverizan la tierra y violentan comunidades, porque no vamos a permitir que el agronegocio siga avanzando por sobre la salud del pueblo. Volvemos a las calles porque rechazamos los 100 metros de exclusión para las fumigaciones en zonas periurbanas en Chivilcoy. Este lunes los y las invitamos a las calles para luchar por nuestro futuro, porque la salida es colectiva. El punto de concentración va a ser a las 19 horas en el Monumento de los Fundadores en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, estamos despidiendo. Les deseo a todos que tengan una hermosa semana. Tanta información que hemos recibido hoy martes. Bueno, hay que acomodar las ideas. Para ello tenemos que oxigenarnos, es indispensable. ¿Y qué se recomienda? Y una respiración profunda. Mantener la calma, armonizate, ordenar las ideas.
y empezar a reflexionar sobre estas cuestiones ambientales que tienen que ver con nuestra salud. Está muy ligado a la salud de los chivilcoyanos. Alimentate de alimentos naturales, vivos. Es la única manera de poder despertarnos. Un alimento o un producto enlatado, ¿no? En su envoltorio de plástico, rotulado, algo tan inerte que no carece de vida, no nos va a nutrir y no nos va a despertar tampoco, les aseguro. Bueno, vayan, visiten las verdulerías, compren fruta, visiten las huertas orgánicas de acá de Chivilcoy, anímense a poner una semillita en un rincón del patio. Esas son las cuestiones que nos hacen más humanos y a dar el primer paso, ¿no? De conciencia, a despertarnos y a generar nuestra propia soberanía alimentaria. Nos estamos escuchando el sábado próximo a las 15 horas en el despertar de la conciencia espiritual. Gracias.